Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tengo el gusto de que me acompañe por primera vez Fernando Tejeda. ¿Cómo estás? Carlos, primero muy contento de estar contigo después de haberte fallado una vez. Lo reconozco públicamente. Cuestiones sociales, pero muy contento de estar contigo en este programa. Lo recuerdo muy bien, dirían los de 31 minutos. Te invitamos aquella vez para platicar sobre el conflicto con Ucrania, bueno, para que nos platiques un poco sobre la historia de Ucrania, Rusia y entender el conflicto que hay ahí, pero ahora que hay el resurgimiento de un conflicto permanente entre Palestina e Israel, pues te invitamos para que nos platiques de la conformación de un estado, el Estado de Israel, sí, y de una nación como puede ser Palestina, y el conflicto, desde cuándo viene. A ver si, ¿por dónde empezamos, Fernando? Tú eres el historiador. Por favor, tú eres historiador también y te reconozco como tal, por favor. Yo soy geógrafo. No bromies, no bromies. Yo soy geógrafo. Eres geógrafo, pero estás en la historia. Todo entra en la historia, Carlos. Mira, recibí tu invitación, me dio mucho gusto. Es algo que tenemos ahorita en las pláticas hasta de café, desde que empezamos a trabajar en las mañanas. Es un problema grave a nivel mundial, bastante grave, y tiene un antecedente muy curioso, Carlos. Fíjate, la gente lo ve ahorita como un conflicto entre dos naciones, Israel y Palestina, que pues tiene una trascendencia histórica bastante interesante. En lo personal te lo digo yo, muy interesante, por lo que se ha venido manejando. Nosotros lo vemos ahorita en nuestros días. Hace unos días, unas semanas, unos meses que empezó este conflicto, pero tiene un antecedente histórico importantísimo. Voy a manejarte algo que es muy curioso. Yo lo investigué hace años. La cuestión de esta lucha, de estas enfrentaciones, vamos a decirlo así, de esa manera muy pública, no enfrentaciones, de esta lucha que hay entre estas dos facciones sociales. Hace muchos años, ahí nació este interés por mí, te lo voy a decir ahorita. Los judíos, la nación judía, tuvieron un problema grave político-social. Ellos no lo manejaban así, nosotros sí. Y el líder enemigo de esa situación era Jesús de Nazaret. Se ordenó por Pilatos. Pilatos era amigo de Jesús, quiero aclararte, está en la historia eso, la historia no conocida, Carlos. Jesús era amigo de Pilatos, de Poncio Pilatos, la autoridad política de su tiempo, y por ahí los textos apócrifos nos mencionan que platicaban mucho ellos, había entrevistas, eran amigos, pero los judíos, y aquí sí lo digo así, aunque se enojen muchas personas, por cuestiones políticas afectaba sus intereses, movieron la situación. Barrabás encabezó todo. Curiosamente, en las obras del juicio de Jesús yo le he dicho de Barrabás, por eso conozco la situación. Barrabás fue el principal acusador de Jesús, y pues al grado de que lo condenan a muerte. Pilatos se lavó las manos, era su amigo, él lo defendió. Hay que ser claro en esto, lo defendió, él no quería sacrificarlo, tanto que se lavó las manos y dijo, pues yo me lavo las manos. Los judíos dijeron, si hay pues algún error en estas cuestiones, palabras más, palabras menos,
que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Esto es muy curioso, Carlos, porque esa frase dicha en aquel tiempo, 33 años después de Cristo, se hizo una realidad. Se hizo una realidad. La sangre sigue derramándose en esas zonas donde estuvo Jesús de Nazaret. Te lo comento porque lo hemos discutido mucho con especialistas y están de acuerdo en ello. Dicen, es un antecedente. ¿Cuál es el problema que hay ahorita entre Israel y los palestinos? Fíjate que, perdón, sí, por hacer un énfasis en esto que estás comentando, sí, un paréntesis, o una pausa, digamos. Sí, adelante, Carlos. Lo que capto yo es que desde la Biblia misma se está registrando que hay problemas de cómo se ve a los palestinos, al menos en esa parte del mundo. Totalmente de acuerdo, Carlos. Tu observación sí, es muy buena. Y es que muy buena. La Biblia está hecha a base de episodios históricos. Sí. Y entonces la Biblia quienes escribieron la Biblia tuvieron la habilidad de registrarlo precisamente, sí, en ese documento histórico. Sí. Y coincide. Sí. Habrá personas escépticas, habrá personas que sí son creyentes, pero puede haber hechos que sucedieron que se compaginan con lo que después constituyó una religión. Sí. Pero a ver, continúa. Mira, Carlos, aquí hay una cuestión que quiero aclararte y es muy interesante. Hay una frase, más bien no es una frase, yo digo una sentencia, porque es una sentencia. En la historia la manejamos los historiadores mucho. Dice, la historia la escriben los vencedores. Nos enseñan esa primera frase, pero hay una segunda frase que no nos enseñan: sobre la espalda y con la sangre de los vencidos. ¿Ya la conoces? Tú estás en la historia y la conoces, Carlos. Perfecto. Me viene a la mente la visión de los conquistadores. Exacto. En América. Y después viene un libro de, por supuesto, León Portilla, llamada La visión de los vencidos. La visión de los vencidos, si lo conozco. Mira, aquí lo importante es esto, Carlos. Quiero mencionar esto porque estamos en un programa de análisis, es muy importante. No cualquier persona, te felicito por esto, hace este tipo de análisis. Son raros. ¿Sí? Entonces, aquí viene un contexto desde el pasado que se refleja en el presente. Los vencedores en su momento escriben como ellos piensan y ellos quieren. Son los que publican y dicen lo que son las cosas como ellos lo pensaron. Pero los historiadores, tú dices, soy geógrafo. Si eres geógrafo, eres historiador también, obviamente. Ellos, los historiadores de aquella época, escribían de acuerdo a lo que a ellos les convenía. Como no había más, eso se aceptaba. A nosotros en la actualidad nos corresponde la obligación de analizar estos contextos. En la actualidad decimos nosotros, en aquella época ellos lo manejaron en su forma de pensar, su filosofía, los hechos como ellos los veían. En la actualidad nosotros los ponemos en nuestros términos precisos, que los vemos nosotros. Y decimos aquí ahorita, en aquel tiempo era filosofía, ahorita es política, Carlos. La lucha por el poder. Desgraciadamente, la lucha por el poder. Mencionabas ahorita el conflicto en la actualidad. Sí, correcto, sí, te lo puedo comentar, lo hemos estudiado bastante. 1947. Repito, 1947, 2 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, surge este problema de nuevo, que ya traía los antecedentes desde la época de Jesús de Nazaret. ¿Qué pasó en el 47? Hubo un problema. La Segunda Guerra Mundial, 1945, tuvo un choque tremendo por Adolfo Hitler contra los judíos. Esa guerra de 6, 7 años entre las organizaciones y el manifiesto de los efectos de esta guerra, que costó 55 millones de vidas humanas, 7 millones de esas vidas humanas perdidas fueron precisamente lo que Hitler consideraba
las razas inferiores. De esas razas inferiores, la gran mayoría eran los judíos. Un exterminio de judíos tremendamente grande, los famosos guetos en Alemania. Hitler decía que los judíos eran, pues, como decía Carlos Marx muchos años después, él no lo decía con los judíos, obviamente, lo decían otras cuestiones, eran como el cáncer de la sociedad. Él quería exterminarlos, decían que era lo que dañaba el sistema social. Entonces, de esos 7 millones de personas asesinadas, se oye feo, pero es cierto, los judíos era la cantidad mayor. Después de este hecho tremendo, tuvo repercusiones. La Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Y se supone que terminada la guerra se da por finalizado el problema. No, vienen las consecuencias después de esto. Después del 45 empieza el problema social, los reclamos, los análisis de los historiadores, las manifestaciones públicas de cuál fue el resultado de esa guerra, y tocan el punto de los judíos precisamente, que fueron los más sacrificados. Yo en la realidad hasta la fecha no he podido digerir lo que hicieron con esta gente, los campos de concentración, primero los guetos, después los campos de concentración, Auschwitz, por ejemplo, que fue el peor de todos. Los metían a bañarse y eran los baños de gases letales para matarlos. Entonces fue terrible el impacto contra los judíos. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, 2 de septiembre de 1945, después de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto del 45, termina la guerra, pero vienen las consecuencias. Esas consecuencias fueron analizadas por la ONU. Bueno, lo que es hoy la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y decidieron, por la cuestión social, que había choques tremendos entre ellos, palestinos y judíos, decidieron dividir esa nación, pues, digámoslo, judíos y palestinos, en 2 partes, y los dividen. Ese momento fue el problema que tenemos en la actualidad. Dividieron judíos por un lado, palestinos por otro, y marcaron una línea geográfica que es Gaza. Ahí viene el problema. Aquí debemos entender una cosa, Carlos, muy importante. Aquellas naciones estaban muy arraigadas en las cuestiones religiosas y siguen estándolo. Oye, un poquito también, otra pausa, por adelante, favor. No, adelante, estamos en una adelante, es que sí, adelante. En el 47 se asume ese acuerdo, sí, mediante Naciones Unidas, la recién formada Naciones Unidas, por los países. Resultado de la Segunda Guerra Mundial. Se pusieron de acuerdo, encabezados por Estados Unidos. Sí. Y bueno, que digamos que se estrenó con esas primeras medidas. Pero tiempo atrás venían ya ocupando, ese territorio venía ocupándose por judíos. Era preferentemente palestinos, árabes. Sí, árabes. Al principio del siglo. Árabes, los moros en aquella época. Empezaron las migraciones de judíos antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de ese holocausto, empezaron a migrar, porque estaban buscando un territorio donde asentar una nación. Claro. No sé si un estado, pero sí una nación. Sí. La nación judía. Sí. Y querían además estar cerca de Jerusalén. Sí, está pegado. Jerusalén, dices la clave ahorita, la palabra clave. Y entonces, por eso es que en el 47 Naciones Unidas dice, bueno, aquí ya están un buen número de judíos y también palestinos. Entonces, como dices, vamos a dividir el territorio. Sí, fíjate, dividen los territorios. Aquí viene el problema grave, tú lo mencionaste ya ahorita. Los judíos hablaban de una capital que fuera Jerusalén por tradición histórica. Ellos discutían eso. Jerusalén, por tradición histórica, debe ser la capital. Los israelitas no, decían debe ser Israel. Ese fue el justificante político que arrancó con esta problemática. Curiosamente,
un nombramiento de una capital, Jerusalén o Israel. Y esa franja intermedia, esa división intermedia, es precisamente la cuestión de Gaza. Esa es la problemática. Ahorita han manejado un montón de situaciones políticas, ¿no? Que el potencial que tiene, que lo que genera la franja de Gaza, no es cierto. Esto viene de un contexto muy anterior. Son las cuestiones religiosas. Y la religión tiene un impacto brutal hasta nuestros momentos por la filosofía que manejamos todos nosotros. De una de otra manera somos religiosos, ¿sí? Entonces hacen esa división y se da esta diferencia, este choque político. Unos, los judíos, Jerusalén, obviamente. Y parte del choque, me parece, es que con Israel formaron Naciones Unidas, sí, decretó, digamos, el Estado israelí, el Estado de los judíos, pero no así el Estado de los palestinos, y a la fecha no se reconoce que hay un Estado palestino. Exactamente. Hay una nación, pero no se le reconoce como Estado. Sí, mira, Carlos, esto es muy interesante, esta situación que tú estás mencionando. Eso que tú estás mencionando es precisamente lo que nos manda al carácter político. Una cuestión es la cuestión histórica, el antecedente, lo que manejamos ahorita nosotros. Cuando hablamos nosotros de la zona geográfica sagrada, donde estuvo Jesús de Nazaret, que tiene un impacto mundial tremendo, porque lo tiene hasta la fecha, es la religión más fuerte a nivel mundial. Esto tiene un contexto de impacto social directo religioso en esa época. Con los actuales se sigue manifestando, pero entra la otra línea, Carlos, precisamente, que es la política, la lucha por el poder. Cuando entra la lucha por el poder, la política rompe con el esquema tradicional. Entonces se mezclan las dos cuestiones. Si tú hablas de la religión religiosa, de la cuestión religiosa en estas zonas de Oriente Medio y ves las tradiciones de ellos allá, pues te lo dicen inclusive. Si algo no se lleva de acuerdo, hay que hacerlo por la fuerza de la espada. Así te lo dicen ellos allá, o sea, la guerra. Por eso son como son. En esa zona, si hay personas que sacrifican su vida en sus luchas, lo hacen con gusto, porque dicen, si nosotros morimos en un carro bomba, por decirte algo, ya tenemos un lugar especial en el cielo. Te lo digo en estos días, porque así lo manejan. La religión sigue teniendo su impacto directo en esto, pero los políticos, las cuestiones políticas, los gobernantes manejan la otra situación. Entonces tenemos un problema bastante grave, Carlos. Es una confrontación de dos conceptos filosóficos, religiosos y políticos de la lucha por el poder. Aquí sí tenemos, y te lo digo a ti, un problema grave que tenemos que analizar. Pero si nosotros analizamos, tú como geógrafo conoces lo que estamos hablando ahorita de manera perfecta, las zonas geográficas, las divisiones, los judíos, los palestinos, tú conoces eso, tal vez sí, mejor que yo. Yo soy historiador, no geógrafo, aunque soy la Ciudad Mexicana de Geografía, manejo un contexto diferente, pero tú lo manejas muy bien, ¿sí? En aquella zona, la cuestión religiosa sigue utilizándose como un parámetro de esa lucha social que hacemos ya por la lucha de poder. Y así lo vemos. Ahorita si te digo, si van los enemigos ahí, salen en un carro bomba, el que va manejando va con gusto y sabe que va a llegar, va a impactar el lugar donde va y va a explotar y él va a ser hecho pedazos por la explosión, pero va contento él y va contenta su familia. ¿Por qué? Él ya tiene un lugar en el cielo. Fíjate qué curiosa esta situación, ¿no? Entonces aquí hay que analizar la cuestión religiosa en primer término, porque van adelante los religiosos, y después la política social. No sé cómo lo veas tú en ese contexto. Oye, y precisarnos una fecha por ahí, porque se funda el Estado palestino, el Estado israelí en el 48, pero no les gusta a los países árabes que están ahí alrededor, a los estados árabes o a las naciones árabes, y le declaran la guerra a Israel. Pero este es capaz de repeler
a todos estos árabes y se va fortaleciendo y a la fecha es una potencia regional. Sí, yo te decía hace un momento, la lucha política, no la lucha religiosa. Si manejas tú estas facciones sociales, sociedades diferentes, cada cual tiene un contexto, ¿sí?, que va a variar de los otros integrantes. Ese contexto es el que marca esa división. Por ejemplo, pues, los judíos y los palestinos, contra lo que digan, tienen una misma línea religiosa. La religión es el poder y lo sigue siendo hasta la fecha, ¿sí? Los demás grupos que se tratan de anexar tienen una cuestión religiosa muy diferente. Muy diferente, decías tú, los árabes. Ellos están en una línea que es muy variable en cuestión religiosa, porque tienen, pues, en primer lugar, un montón de dioses, ¿no? Por un lado, y por otro, no son los de nosotros. Cuando ellos entran en esta cuestión, ya entra la cuestión política, no la cuestión religiosa. Es una lucha de poder. Filosofía contra bienes materiales. Bienes materiales, ¿quiénes son? Aquellas naciones que tratan de tomar un control político. Ese es bien material. Filosófico, quienes defienden sus religiones sin interesarles las cuestiones materiales. Entonces es un contexto bien difícil, Carlos, de analizar. Sí, son ideologías diferentes, los lleva visiones diferentes de cómo ver el mundo. Totalmente. Los árabes se les considera no occidentales, Israel se le considera occidental. Exactamente, están en Occidente, sí. Ajá. Se consideran de este lado. Y muy influyentes en el mundo, además, tan influyentes que si sale la embajada de Israel en México a regañar a López Obrador porque no condenó enérgicamente los ataques de Hamas en este fin de semana. Sí. Se siente con ese poder, ¿no? Sí. Pero me parece que, no sé, esa apreciación personal, no tienes que compartirla, que respondió bien el presidente diciendo, claro que nos preocupa el Estado palestino y más aún el Estado israelí y más aún la nación Israel, el pueblo de Israel. Es decir, una cosa es la nación, el pueblo, la gente, y otra cosa es el Estado, que tiene intereses muy particulares, no necesariamente los mismos de la nación. Se puede pensar, también sigo hablando a título personal, se puede pensar que el Estado israelí, si algo ha hecho en todos estos años, es proteger a la nación o al Estado-nación israelí, y por eso es que incluso reeligen a Benjamín Netanyahu, pese incluso a sus a la investigación que tiene desde 2017 por posibles actos de corrupción, y aún así lo reeligen como presidente. Y en estos momentos, en estos escándalos que tiene Benjamín Netanyahu como primer ministro y que tiene que formar un gobierno y la oposición no lo deja precisamente por su falta de legitimidad, pues ahora le viene de perlas, digamos, este ataque de Hamas, y hoy se está anunciando que se llegó a un acuerdo para aceptar el gobierno que está proponiendo Benjamín Netanyahu. Sí. Pero bueno, me parece que por un lado Israel ya se siente poderoso, no solo es, sino se siente y se cree capaz de dar órdenes en el mundo, incluido México. Sí. Pero por otro lado sí hay que separar. Una cosa es el Estado israelí y otra cosa es la nación o el pueblo, como se dice, de los israelíes. Sí, mira, aquí lo que dices es muy interesante todo, Carlos, y hay que también dividir en dos cuestiones, las mismas que te manejaba yo ahorita. El pueblo siempre actúa, por convicción. ¿Cuál es tu convicción? Pues lo que te educaron desde que eras un niño, lo que te enseñaron tus padres, creciste en ese medio ambiente, esa es la convicción. La otra parte es la cuestión política que manejamos hace un momento. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Aquí hay algo que tal vez a los gobiernos no les gusta y lo rechazan en cierta manera de forma diplomática. Cuando una nación se mueve en cuestiones tradicionales,
tiene una determinada fuerza que lo hace actuar en ese contexto. Y no les interesa lo que sea yo ahorita de Medio Oriente. Si van y estallan en un carro bomba, ellos se sienten contentos el haber muerto hechos pedazos, y su familia está muy contenta porque ya tiene un lugar en el cielo. Esa es cuestión filosófica religiosa. Pero ese contexto hay que mandarlo ahora al momento actual. Al momento actual. La cuestión material. Sí. La cuestión material maneja lo siguiente, Carlos, aunque no guste. Cuando uno maneja esto no gusta tampoco. Si hablamos en la actualidad, no es filosofía, es intereses políticos. Estamos en un mundo globalizado, ¿sí? Globalizado es mi país, si me pongo de acuerdo con este o con este, ¿qué voy a obtener? Yo gobierno, porque no le preguntan al pueblo qué opina. Nosotros estamos haciendo un análisis ahorita, tú y yo, muy interesante, pero nadie nos preguntó qué pensábamos. Y lo que estemos diciendo, a lo mejor algunos nos van a decir, oye, qué bueno tu programa. Y otros van a decirte, oye, qué malo tu programa, no debiste decir eso. Son las cuestiones políticas, la lucha por el poder. En la actualidad vemos eso. Mira, hay acuerdos. Nuestra nación mexicana ahorita tiene un perfil que ha llamado mucho la atención en los últimos días. Ya no sabemos para dónde se mueven, derecha o izquierda. Están en un contexto que se ven relaciones, pues, allá con Oriente Medio. Dejan venir contra Estados Unidos. Yo le decía a mis compañeros, si a Estados Unidos le da una gripa, a nosotros nos da una pulmonía. Pero el gobierno no ve esa manera de pensar, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, Carlos. Intereses. En la actualidad, yo, en lo personal, te lo puedo decir y lo sostengo donde sea. En la actualidad, no interesan, ya lo hicieron de lado las cuestiones filosóficas, o sea, las bases de inicio de un conflicto o de un problema. Ya no interesan. Interesa en este momento lo que viene, qué me vas a dar, qué voy a ganar. Pero, y aquí sí lo digo públicamente, ¿qué vas a darnos? ¿A quién? ¿Al pueblo? No, al gobierno, quienes están en el poder. ¿Me conviene participar contigo en este conflicto? Me meto. No me conviene, no me meto. Ese es el problema grave. Veíamos ahorita, por ejemplo, el problema en Israel. México mandó 2 aviones Hércules. Digo, yo vengo de la milicia también, de alguna manera, tuve un uniforme militar, traje mis divisas, conozco el manejo de esas situaciones, y mandaron 2 aviones Hércules, que son aviones de carga militar de la Fuerza Aérea Mexicana, a traer a los mexicanos que no estaban de acuerdo. Pero me asombró curiosamente algo, Carlos. Se están considerando allá en Israel 5,000 mexicanos y nada más 300 quisieron regresarse. Los demás no. ¿Por qué? Si hay una guerra, porque es una guerra, si hay una guerra y hay riesgo de su vida y no quieren regresarse, un número muy considerable, y otros sí, aquí ya viene lo que te comentaba hace un momento. Ya no es la filosofía, son los intereses, la seguridad de ellos. 300 dicen, sí, nos regresamos. Yo veía esa nota hoy por la mañana, y los otros se quieren quedar allá. Sino, pues, ¿qué está sucediendo? Se supone que si hay guerra aquí, pues nos vamos todos. Ahora, Israel, pues, le da la autorización a México para que aterricen los aviones Hércules allá. Y van manejados por militares, porque son militares los que los llevan, no pueden manejar las otras personas. Y todos se le da la oportunidad de venirse. Entonces, yo pregunto, ¿hay algún convenio ahí? ¿Algún interés? Porque si no hubiera un convenio, los aviones Hércules nos los bajan del aire en 5 minutos, ¿no? Así de sencillo. Pero no, fueron y van a regresar los mexicanos. Y los que se quieran quedar, se quedan. Entonces, esta situación social actual
hoy, Carlos, hoy nos lanza a nosotros a otra perspectiva de análisis. ¿De qué se trata? ¿Qué hay atrás de todo esto? Que el pueblo, no el mexicano, los demás involucrados también, ¿qué hay detrás de todo eso que el pueblo no sabe que se está manejando? Porque no nos informan. Entonces se crea un caos social. Y eso no es de ahorita, es de muchos años. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial para acá, ese fenómeno se sigue dando donde quiera. No sé qué opinas tú de eso. Y a la fecha, bueno, sabemos que el Estado de Israel pues tiene un buen control, un control férreo sobre su territorio mismo y sobre el territorio de Palestina. Sí. Y es muy hostil. Y cada tanto va y los invade y les mete... Sí, eso es normal, guerra, digamos, lo hemos visto todos los años. Ellos lo ven todo el tiempo, bajo cualquier justificación lo hacen. Y Benjamín Netanyahu es el primero que lo ha hecho. Ha mostrado mano dura en ese sentido. Y ahora sí, me parece que es de manera inédita, al menos de manera reciente, que Hamas haya mostrado esa habilidad, digamos, para incursionar en el territorio israelí y provocar lo que ya vimos. Sí. Pero no sé qué impresión tienes, Hamas, ¿qué gana con esto? Porque la respuesta de Israel era evidente, que lo que iba a pasar, lo que iba a hacer, cómo iba a reaccionar de una manera muy dura. Bueno, tus preguntas me llevan a mí a una nada más que me he hecho mucho tiempo y no conocemos. La pregunta final es una: ¿qué es lo que pretenden con esto? Y si van a llevar a cabo una acción de lo cual ya tienen ellos una base, esa base nunca la han dado a conocer al pueblo, entonces no lo sabemos. Los historiadores vemos un contexto de elementos, los analizamos y llegamos a una conclusión, pero de eso a lo que las fuentes de poder tienen es una cuestión muy diferente. Entonces mi pregunta hasta ahorita sigue siendo esa. Yo he estado analizando todo esto, obviamente es mi responsabilidad también como historiador, y hasta ahorita no he podido concretizar un hecho. Me sigo preguntando qué es lo que quieren o qué es lo que pretenden. Una tercera propuesta que es más contundente: ¿qué es lo que han arreglado entre naciones que los pueblos no saben, incluyéndonos nosotros? A mí me tienen pues ahorita en una situación inestable, porque veo unas cosas, otras, y cuando las analizo hay elementos que coordinan y muchos elementos que no coordinan en nuestro país. Entonces es grave esa situación. Estados Unidos ya intervino en ese conflicto allá tremendamente, pero nuestro país, los Estados Unidos mexicanos, somos la puerta de entrada con los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso no es de ahorita, Carlos, se ha manejado desde hace mucho tiempo. Yo estuve en esos conflictos ahí en los 70s, 80s, muy joven. Yo estuve ahí ya y los vi, me tocó trabajar en esas situaciones. Y el problema era, México está pegado a Estados Unidos y de aquí es un puente para allá. Y eso creó un conflicto bastante delicado, muy delicado. Pero el gobierno, en alguna manera, nos decían investiguen, pero no nos decían actúen. Entonces, en ese contexto decíamos nosotros, ¿de qué se trata el asunto? ¿Se quiere o no se quiere una acción de este tipo? Entonces no sabemos en realidad cómo se manejan las cosas. Quiero mencionarte algo, fíjate, Primera Guerra Mundial, 1914, hay un hecho bien interesante. Alemania, Hitler, después de hundirnos dos barcos, antes de hundirnos los dos barcos que le declaró la guerra Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho, le declaró la guerra a Alemania por hundirnos el Potrero del Llano, que fue el primer barco que nos hundieron, ¿sí? Petrolero, bandera mexicana, no estábamos en guerra y lo hundieron y todo. Se dio un problema muy grave con esto. Alemania le manda a Venustiano Carranza una propuesta, el famoso
el famoso mensaje, Schilderman le llamaban ellos, donde decían que si México se adhería a Alemania en la Primera Guerra Mundial y atacaban a Estados Unidos, Alemania, después del triunfo, nos iba a regresar todos los 2.100.000 kilómetros cuadrados que Estados Unidos había quitado. Ese famoso telegrama nunca llegó a manos de Venustiano Carranza. Si hubiera llegado, quién sabe qué hubiera pasado. Lo intervino el servicio secreto de Inglaterra y nunca llegó. Cuando se dio cuenta de ese telegrama, Venustiano Carranza ya había pasado la situación 1918 de la Primera Guerra Mundial. Entonces fíjate cómo manejan los intereses. Nos dan lo que nos había quitado Estados Unidos, 2.100.000 kilómetros cuadrados, a cambio de que interviniéramos ahí. Alemania no quería realmente que México atacara a Estados Unidos, pues no hubiéramos podido atacar esa época con ellos. Era que les dieran permiso para entrar por aquí al ejército alemán y atacar a Estados Unidos. Esas son las políticas que se manejan, es las mismas políticas que veo yo ahorita en la actualidad con la cuestión de Israel y Palestina. Están jalando países, haciendo relaciones, anexos, para ir fortaleciendo ese poder. Pero eso, Carlos, no es nuevo. Toda la historia se ha hecho hasta nuestros días. Sí. Entonces es delicado, la situación es muy delicada ahorita. Nos va a afectar en cierta manera. El primer punto que yo veo de afección con nosotros es que Estados Unidos ya intervino. ¿Por qué? Porque la economía de nuestro país en gran porcentaje depende de Estados Unidos. La gran mayoría de los trabajadores son mexicanos, son latinos. Mi familia está allá, yo te lo digo. Desde hace casi 40 años viven allá. Pero todas las divisas que mandan ellos a nuestro país fortalece tremendamente a nuestra sociedad. ¿Sí? Entonces, si Estados Unidos se metió al conflicto en esta zona de Oriente Medio, Estados Unidos va a desviar gran cantidad de su potencial económico para allá y va a bajar el potencial económico para este lado. Ahí empieza a afectar ya los intereses de nuestra sociedad mexicana. ¿Por qué? Somos de la mano con ellos, de hecho. Entonces el impacto aquí, Carlos, es tremendo. No es solamente allá, es directamente aquí. ¿Cuánto cuesta el dólar ahorita? Anda en 16 pesos, de 20 y tantos pesos que estaba. Quienes reciben apoyo económico de eso, ya vieron el mendigo bajón que hay. Un pin tremendo en ese desbaste. Este pin es tremendo. ¿Por qué? Lo que tú agarras que te mandan ellos ya no te alcanza. Entonces la sociedad mexicana se mete en un conflicto en base, curiosamente, a que Estados Unidos entró y está en el conflicto de allá. La gran cantidad de dinero y de recursos van a fortalecer a su ejército para mantenerse en estado de guerra. Entonces ese es el problema grave que tenemos. Se hace mundial. Para mantenerse en estado de guerra, ¿es así entonces? Es que así es. No es un asunto de que Estados Unidos está respaldando a uno de sus aliados más importantes en Medio Oriente. Sí, nosotros decimos, respalda a unos aliados, de acuerdo, pero ¿cuánto le cuesta a Estados Unidos de Norteamérica mantener en pie de guerra a su ejército? Mandar maquinaria, miles de soldados, armamentos de punta, suministro de esos armamentos, sostenimiento y alimentación para sus soldados, el movimiento de la maquinaria de guerra. Estamos hablando de barcos, aviones, lo que tú quieras. Si sumas todo eso, Carlos, es una cantidad brutal de dinero. Te lo digo yo por experiencia. Bueno, me trajes una... Ahorita, y no me la traje a propósito, te aclaro, me la traje porque andaba vestido así, me vine a la carrera porque no había camiones. Pero bueno, te lo digo, se maneja de esa manera. Entonces, el impacto ya lo tenemos ahorita. 16 pesos, 16.50 el dólar, se vino abajo todo. Como están las cosas en nuestro país, ya nos impactó en la economía a todos nosotros.
¿Y tu impresión de la respuesta de México en este conflicto? ¿Tu impresión entre esta guerra desigual? Yo digo, es también una declaración personal, desigual entre Israel y Hamas, porque en los medios de comunicación también me doy cuenta, los mexicanos son muy pro-occidentales, y decir pro-occidentales, muy pro-Estados Unidos, muy pro-Israel, y entonces están a favor, digamos, están del lado de ellos, los de Estados Unidos y Israel, y lo manejan por un lado como una agresión de Hamas o los palestinos hacia Israel, pero bueno, aquí también veo que sí están diciendo Hamas, no están diciendo el pueblo palestino, están diciendo Hamas, es el grupo. Sí, manejan un término. Sí, que Hamas, hay que decirlo también, es el grupo que en estos momentos lidera al pueblo palestino. Hay una autoridad nacional palestina. También se fueron por asunto de elegir a sus autoridades. Y lo último fue que Hamas, que es radical en sus posiciones ideológicas y políticas y armamentistas, y no son para nada israelíes, pro-israelíes, son anti-israelíes. Son anti, de acuerdo contigo. Y entonces ponen al frente al grupo Hamas, y entonces esto se vuelve un asunto muy delicado, muy muy delicado, como ahora lo vemos. Y entonces Hamas ataca, pero es el pueblo palestino quien sufre las consecuencias. Por supuesto. Y entonces estos medios de comunicación nacionales muy pro-occidentales se ponen del lado de Estados Unidos y de Israel. Y se mueren de ganas por ver al gobierno mexicano, al Estado mexicano, proclamándose a favor del pueblo, del pueblo o del Estado-nación israelí. ¿Pero tú qué piensas? Mira, hemos estado analizando esa situación y tu propuesta es muy interesante, tu comentario es muy interesante, Carlos. Sí, es cierto, dan una cierta perspectiva de apoyo a estas facciones, pero por el otro lado, también nuestro país ahorita, y es lo que yo no entiendo que está sucediendo, tiene una relación directa con Rusia. Pues le solicitó, y creo que ya está de hecho aprobado, que van a comprarle aviones de combate de última línea a Rusia. Rusia le va, pues por ahí estaban comentando los compañeros, le va a regalar hasta un submarino nuclear, y México encargó otros. A ver, entonces, ¿con quién estamos jugando? Porque si tú hablas ya de Rusia, de China, ahora sí, la palabra que hemos usado los últimos años, se empieza a globalizar el problema. Pero México entra en un lado y entra en otro, Hay un problema ahorita con México, nos están sacrificando tremendamente, relaciones con Venezuela, relaciones con Cuba, mandando las cuestiones económicas a Cuba, con Rusia, pues con todos ellos. Al enlazarse con eso, enlaza con las facciones o los países de carácter socialista. Y por otro lado dice que apoya a este lado y se suma con estos otros capitalistas. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es lo que te mencionaba yo hace rato. Se reduce a una sola frase, Carlos: la lucha por el poder. ¿Contra quién vamos? Que no le están avisando al pueblo de qué se trata el asunto. Ellos toman acciones y anuncian las decisiones, pero no nos dicen el porqué de todo ello. Entonces, yo veo un juego aquí, Carlos. Y dicho sea de paso, porque lo mencionaste, a Rusia, China, se mantienen neutrales en este asunto, no se proclaman a favor de Israel. Claro que no. Incluso también hoy comenta el presidente de Rusia que el culpable de seguir nutriendo la violencia en esa zona es Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos en las últimas fechas lo han colocado en esa posición. Es muy curioso, en esa posición. Pero, por ejemplo, Corea del Norte está haciendo, en las últimas fechas, está hasta en las noticias, hasta pruebas de carácter nuclear. Amenazando, por ejemplo, a Estados Unidos directamente porque lo amenazó. Ahora, Corea del Norte, ¿con quién está relacionado?
con la mitad de China, porque China está, la mitad es socialista y la otra es capitalista, y hay un choque entre ellos dos, ¿sí? ¿Qué relación tienen con Rusia? Entonces, atrás de la mampara política manejan sus situaciones. Y lo que es la política en realidad, le presentan al pueblo una máscara. Las cuestiones están así. A nosotros nos toca como historiadores, ¿realmente están así? ¿O es lo que nos están diciendo? Y tenemos un choque social de esa índole. Ahorita critican mucho a México, por ejemplo, de que López Obrador relación con Venezuela, hasta tuvo reunión con ellos, se trajo un modelo de educación para nuestros jovencitos, unos libros que los maestros están rechazando tremendamente. Si tú ves esos libros, es el mismo modelo que tiene Venezuela, exactamente el mismo modelo, y se lo trajo para acá. Entonces ahí empieza la duda de las personas, las que piensan tantito, oye, espérame tantito. Entonces, así lo han dicho, ¿están tratando de convertir a México en un país socialista o qué? Pues por lo que vemos, yo en lo personal te digo que sí, lo veo yo así. Pero ahora, si hablamos del cuestión socialismo, ¿con quién van? Con los grandes de arriba. Si es capitalismo, Estados Unidos. Si es socialismo, Rusia. Y cuando dice Rusia, enlaza a todos los otros países que están allá. Entonces se manejan las situaciones de manera muy inteligente, ¿sí? Lo que dice uno en las cuestiones militares, carne de cañón, manda por delante a este y yo me quedo atrás. Fíjate, políticamente se dice... Nos quedan 8 minutos. Sí, la lucha por el poder. Retomando un poquito. Sí, Carlos, adelante. Está interesante esto, muy interesante. Esto que comentas, que sí hay comercio con Rusia, efectivamente lo hay. Sí, pero ¿con China? Pero es menor, incluso con el gigante de China, incluso que puede ser, o que ha venido creciendo en últimos años, es... comparativamente con respecto a Estados Unidos es inferior. Con Estados Unidos tenemos muchísimo. 85, 90, 95% de importaciones, exportaciones. Tenemos un acuerdo de libre comercio que privilegia los insumos entre estos países, especialmente Estados Unidos hacia México, digamos. Sí. Y si le está comprando armamento de México a Rusia, seguramente también es menor. Simplemente porque tenemos un ejército pequeño en comparación, no se diga con Estados Unidos, Rusia mismo. Es un ejército que no le causa una preocupación especial a Estados Unidos, digamos. Hay hasta cierto nivel, digamos, ¿no?, de comercio. Lo mismo compra inteligencia militar México de Israel. Sí. En fin, no se diga de Estados Unidos. Veo que de manera histórica México está muy muy vinculado con Estados Unidos. Sí, sabía de este pasaje histórico que comentas, que se envió una carta, una propuesta de parte de Alemania para que permitiera a México ingresar a través de México. Sí, a Estados Unidos. Una intervención hacia... Exactamente. Pero seguramente el gobierno mexicano iba a sopesar, digamos, ¿no? Claro que sí. ¿Qué le convenía más? Históricamente nos ha convenido, para bien o para mal, esa vecindad con Estados Unidos, desde hace tiempo hasta la fecha. Entonces lo hubiera sopesado muy bien el gobierno mexicano en cualquier momento, digamos. Y a la fecha el gobierno actual de México sopesa también, nada más que se miden las referencias diplomáticas en este caso. Sí. México me parece que en estos momentos tiene una buena postura de no intervención, de que prevalezca la paz, de lo que dicen. Claro. Y además, al menos yo me identifico con esa postura en donde pues no se puede acusar al pueblo palestino de ser agresivo cuando ha sido el principal agredido en este conflicto Israel. Sí, de acuerdo. El pueblo palestino no hay comparación, no hay punto de comparación, y lo podemos ver en estos días con estas imágenes en donde han devastado territorios vecindarios de Palestina, pues porque la fuerza militar es infinitamente superior la de Israel que respecto a Palestina. Sí. ¿Qué más comentaste? Esto de los
libros de texto que si son socialistas. Eso lo están criticando públicamente, eso no es yo. Para otro lo están criticando públicamente. Ese será para otro programa. Sí. Tengo una visión distinta, pero ya le he comentado en otros momentos. Sí. Lo que está intentando el gobierno federal desde toda su política pública, en todos los aspectos, es generar comunidad. Habla de asambleas, por ejemplo, y habla de asambleas entre niños de primaria, nivel básico, y de ahí me parece que se han agarrado para decir que son libros socialistas, y el propio Vladimir Putin se ha reído de que digan que en México se tienen libros socialistas. Pero bueno, son impresiones. Sí, claro. Nos quedan 4 minutos. ¿Algo más que quieras agregar en esta reflexión? Esto, Carlos, sí merece otro programa de análisis. Uh-huh. Porque sí, es una problemática bastante grande. Ahorita hablamos términos muy generales, ¿sí? Desde el 47, después de la masacre que hubo con los judíos por los nazis y demás, pero es un contexto muy general. Cuando lo aterrizamos ya en el impacto social contemporáneo, que es lo que nos interesa porque estamos viviéndolo nosotros y nuestra sociedad, es una cuestión ya muy diferente, muy diferente. Yo veía esos libros, por ejemplo, ya tuve la oportunidad de verlos. Yo estoy en las aulas y no me gustó, te voy a decir por qué. Viene el texto, te enseñan algo muy superficial, tremendamente superficial. Si lo pones con un libro de texto de cuando yo estudié la primaria y los comparé ya, los tengo mis libros de primaria, y los comparé con los actuales. Pues no bromies, aquellos libros se llevan pero de calle a estos, pero con la mano en la cintura. Pero veo que al final te hay unas referencias a algunos de los libros. Si para que intervengas más o entres más en esta temática y te ponen el símbolo, métete aquí a internet. Aquí yo veo una cuestión diferente. Están tomando el control de internet en todo esto. Y lo digo públicamente porque tengo pleito con eso. Te quieren convertir en un autómata de ellos. ¿Por qué? Por favor. Usa computadoras, teléfonos celulares, son miles de millones de pesos por ellos al minuto. Y a la sociedad la meten en el sistema que ellos quieren. Pero eso es materia de otro análisis. Carlos, me gustaría que lo hicieras. Me gustaría que lo hicieras. Te quiero invitar a otro programa, pero para que nos platiques de cómo es que se da la llegada de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística a esta ciudad. Adelante. Sus actividades, porque es interesante. Claro. Y además es interesante porque dices que es la primera sociedad de México, científica, de Estados Unidos mexicanos, de la República Mexicana, en México y en América Latina, dices. Sí, mira, somos la primera en nuestro país. Pero ya platicaremos en rápido, no había más. Es la primera de América y la cuarta en el mundo. Hubo un eje que fundó todo esto, Alexander von Humboldt. Primero fue la Sociedad Geográfica de París, Francia. Después fue la Real Sociedad Geográfica de Londres. Después la Sociedad Geográfica de Alemania, de donde era él, y luego la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de nosotros. Pero sí, lo vemos con todo el gusto del mundo. Bueno, muy bien. Pues Fernando, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, tenía este compromiso contigo y ahorita voy a dormir tranquilo. Ya cumplí contigo como amigo. Bueno. Y con nuestros amigos que nos están viendo a través de esta cámara. Pues amigos, gracias por habernos acompañado desde donde estén. Gracias a Felipe, a Jaime, a Gerardo, que siempre nos permiten llegar con ustedes. Controles. En Código Libre. Y pues nos vemos la próxima, Fernando. Claro que sí. Buenas noches a todos. Gracias. Código Libre